parece a nosotros que es una tecnología bastante interesante porque, como dijo Karina, es la caldera en formato mural más potente del mercado. Son 162 kilowatts en baja temperatura. Estoy hablando de 70-50, 50-30, perdón, y en 80-60 esta caldera entrega 152 kilowatts efectivos. Entonces, les voy presentando ahora lo que les tengo preparado. Voy a comenzar con una pequeña introducción, algo de instalación, componentes y accesorios y algunos diagramas hidráulicos. Es una presentación que no durará más de 40 minutos. Al final de la presentación, como dijo Karina, los que estimen conveniente les podemos hacer llegar esta PPT en un formato PDF y también tengo una ficha técnica bastante completa en español que podrá clarificar algunas cosas que yo no alcance a especificar. Comenzamos. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de esta caldera, que el modelo es Innovens Pro MCA 160, del fabricante de Dietrich. De Dietrich es un fabricante de calderas francés. Está en la región de Alsacia. Alsacia es una región que está muy cerca del límite de Alemania, entonces históricamente nos comentaba la misma gente de Dietrich que un periodo de tiempo fue un territorio alemán, luego francés, alemán, francés, hasta el día de hoy. ¿Y por qué digo eso? Porque eh, es un formato de caldera europea un poco distinta a las calderas Baxi que nosotros comercializamos. De Dietrich es una fábrica que pertenece al grupo BDR Termea, donde está Baxi de Dietrich, también están los equipos de cogeneración Dutch de Alemania. Entonces es un conglomerado que tiene algunas características similares, pero en algunas aplicaciones técnicas muy específicas para cada uno de los fabricantes. Esta caldera Innovens Pro MCA 160 es una caldera mural de gas de condensación que tiene, por ejemplo, en baja temperatura una regulación de 34 a 162 kilowatts. A diferencia de la caldera Baxi que nosotros comercializamos, esta caldera es de monobloque aluminio silicio, ¿ya? Es de fundición de aluminio silicio. No es como las calderas de condensación de acero inoxidable. Tiene una excelente relación peso-rendimiento, porque, por ejemplo, esta caldera pesa 147 kilos, más 17 kilos del contenido de agua, eh, para entregar los 162 kilowatts. Y se puede configurar hasta 8 calderas en una cascada. En esta imagen se puede apreciar que las calderas se van incorporando en bloque. En la parte posterior de esta imagen se puede ver un marco. Ese marco de fijación puede ser tanto al muro como a piso. No sé si me explico. Es decir, estas calderas podrían quedar en disposición espalda con espalda, en la parte central de una central térmica, valga la redundancia, y se pueden instalar con unos marcos que son una especie de escuadra que van desde piso a la parte superior de las calderas y también se pueden instalar en la periferia del muro, ¿ya? Como dos alternativas de montaje. Si se fijan en esta imagen, también alguna de las características es que la caldera, a diferencia de los otros modelos que comercializamos, viene con la bomba de circulación externa, se ve en la parte baja, es decir, el circulador se conecta en la parte inferior del sistema donde va el tramado de colectores y conexiones hidráulicas respectivas de eh, esta configuración. Como les decía, se pueden instalar hasta 8 unidades de 162 kilowatts. Y algo que eh, creo también que es bastante interesante es que este fabricante también recomienda, para ajustar a potencias específicas, poder combinar modelos de calderas. Me explico. Yo en esta oportunidad estoy hablando de la caldera más potente, que es la MCA 160, pero de Dietrich tiene potencias de 90, de 115 kilowatts, entonces yo podría combinar una
dos calderas de 160 y la tercera podría ser, qué sé yo, de 115 kilowatts para ajustarme muy bien al requerimiento de demanda. También existe esa posibilidad. Estas calderas vienen con una interfaz HMI, es decir, la comunicación entre el hombre y la máquina, con un sistema de control bastante amigable e intuitivo, ¿ya? Se llama Diematic Evolution. ¿Y cuáles son, o cuál podría ser una característica de este sistema? Es que no requiere un control externo para la gestión de la cascada. Es decir, solamente necesito el bus de comunicación entre las distintas calderas para poder configurar mi instalación colectiva. También tiene la posibilidad de trabajar con un sistema INI-Control, que es un sistema más básico, pero que incluso permite conectarme con señales de 0 a 10 volts, 4 a 10 volts, para poder utilizar elementos periféricos que puedan hacer modular la caldera en función de algún requerimiento específico. Ahora, el funcionamiento de esta caldera, como les decía, es el funcionamiento en base a un intercambiador de aleación aluminio-silicio, el que se ve acá en la parte izquierda de la pantalla, un gran ventilador. Dentro de las características es que este gran ventilador permite evacuar, humos en un formato colectivo hasta 50 metros, ¿ya? Entonces, es un, es un atractivo desde el punto de vista de instalaciones nuevas y también en renovaciones tecnológicas, porque, eh, por ejemplo, acá en Chile muchos edificios tienen alturas de 20, 22 pisos que de alguna manera, si es que la central térmica existente está en la parte baja, requeriría un ventilador bastante potente para evacuar los humos, ¿ya? De este sistema colectivo. Entonces, este sistema permite evacuar hasta 50 metros en este formato donde tengo una combustión hacia la parte baja del intercambiador de aluminio-silicio, ¿ya? También otra de las características que se pueden apreciar en esta imagen es que, si se fijan, tiene dos tomas independientes de diámetro 150, uno para el acceso de aire y una para la evacuación de humos, cosa que me permite también hacer colectivos en formato artefacto tipo B para la evacuación de la descarga de humos y tomar desde el interior del recinto. También se puede canalizar esta toma de aire independiente y quedaría con un artefacto tipo C, es decir, toma desde el exterior en un colectivo y evacúa hacia el exterior en un colectivo de evacuación de humos. En la parte baja se ve parte del control, que es un control con una gran pantalla, bastante intuitivo, donde se pueden programar ciclos de calefacción y también se pueden programar los elementos periféricos que voy a conectar en mi sistema de calefacción o producción de agua caliente sanitaria. En esta imagen que se ve acá, a lo mejor se ve un poco más pequeñita la nomenclatura, pero de todas maneras les comento que esta ficha técnica se las puedo hacer llegar a los que requieran esta información, donde está esta imagen en un formato más grande, pero la idea es poder visualizar algunas características principales de esta caldera. Primero, algo novedoso, que puede ser bastante simple, pero no menos importante. En la parte superior, al sacar la tapa frontal de la caldera, de manera inmediata se prende esta iluminación interna. Es decir, la caldera viene con su propio sistema de iluminación, que es bastante bueno para poder acceder al mantenimiento y revisar todos los componentes internos de la caldera. Ya eso viene de serie. Segundo, tengo el monobloque de aluminio silicio en un formato compacto, donde el acceso a la limpieza y el mantenimiento es por la parte frontal a través de estas bridas que están en la parte frontal, y también tengo un visor de llama que está justo a un costado del electrodo de encendido y de control, ¿ya? Tengo el ventilador bastante potente, como les mencionaba, un silenciador, acceso a la válvula de gas y
En la parte baja tengo el sistema de control que puede quedar en la caldera o que también tiene la posibilidad de sacar de la caldera y dejar en un lugar externo, un muro, un tablero eléctrico, etcétera, etcétera. ¿Ya? Como les decía, es una caldera en un formato mural donde cada una tiene la posibilidad de trabajar hasta 162 kilowatts. Eso implica que en una configuración de 8 unidades tendría casi 1300 kilowatts, que es una central bastante potente. Es una caldera clase 6 NOx. Como les decía, tiene un cuerpo monobloque aluminio-silicio. Tiene modulación del 18 al 100% de manera continua, con obviamente la variación de frecuencia del ventilador. Es una modulación continua que va desde un mínimo del 18 al 100. Tiene un bajo nivel de ruido, solo 55 decibeles. Se puede conectar hasta 8 calderas. La electrónica, como les decía, es bastante simple y también compatible con sistemas de BMS, ¿ya? Es bastante simple porque no requiere controles externos, solamente requiere el bus de comunicación entre caldera y caldera hasta completar eh, la caldera principal y los 7 esclavos. Tiene la posibilidad de trabajar con accesorios hidráulicos y de humos de acuerdo a la configuración. Ya les decía que puedo hacer una configuración hidráulica con distintos modelos de caldera, con apoyo en el muro o con apoyo en el piso a través de esta escuadra de fijación que antes mencionaba. Eh, la modulación, por ejemplo, en 50-30 es de 114 hasta 162 y de 107 a 152 en 80-60. Una cosa que yo creo que es importante de esta caldera también es que no requiere un caudal mínimo y puede trabajar con un delta T hasta 40 grados, ¿ya? Es decir, puede trabajar con menos caudal, aumentando el delta T y no requiere un caudal mínimo, incluso en algunas configuraciones que se verán más adelante se puede visualizar que trabaja no necesariamente en todos los sistemas con el separador hidráulico, puede trabajar directamente hacia un colector. La evacuación de humo hasta 50 metros, acceso frontal al mantenimiento y la linterna de servicio. Esto es lo que les comentaba. Por ejemplo, si yo tengo una configuración en cascada, acá en este dibujo se puede apreciar que las 4 calderas que están acá en la lámina están tomando aire del interior del recinto, es decir, como artefacto tipo B, y están descargando a un colectivo. Una de las cosas que tiene esta caldera, a diferencia de otras, es que si se fijan no requiere el shooter o válvula de retención de humos. Me conecto directamente a la evacuación de humos porque la retención está en la parte interna de la caldera, es decir, viene con la válvula de retención incorporada en la parte interna. Luego configuro mi colectivo, en este caso son 4 calderas, hasta la línea vertical. Tengo que instalarla con una longitud máxima de 2 metros y después, por ejemplo, como se ve en la imagen, si yo tengo, es un ejemplo este que está acá, 2 calderas de 160, llego hasta 40 metros. Si tengo 3 calderas de 160, llego hasta 50 metros, y si tengo 4, con el diámetro respectivo que me sugiere el fabricante, tengo una longitud aproximada de 20 metros, ¿ya? Los proyectos que se han eh, comercializado acá en Chile generalmente van de a 3 calderas, porque eh, como he mencionado en un par de ocasiones, las centrales térmicas en promedio acá en Chile, en promedio, utilizan cercano a los 500 kilowatts. Y con 3 calderas yo puedo obtener casi los 500 kilowatts de potencia térmica. Y en ese caso se instalan hasta los 50 metros. Eh, Ahora vamos a ir viendo algunas características de instalación de estas calderas. Como es una caldera nueva,
le voy a pedir un poquito de paciencia porque a lo mejor me voy a ir con algunas láminas que tienen información de, de características que tienen que ver con el empaque, pero es para poder despejar las dudas con respecto a cómo viene integrada esta caldera. Esta caldera, por ejemplo, viene en dos bultos. El empaque viene en un pallet, donde en el bulto principal, obviamente viene la caldera, ¿cierto? Con las plantillas de fijación y todos los accesorios para el montaje. Y aparte, en la parte lateral viene una caja de instalación. Y en esa caja de instalación vienen los flexibles, por ejemplo, acá se ve que viene el elemento de fijación a muro, ¿ya? Que es como una pletina donde se va a montar al muro y después la caldera se cuelga en esa pletina. Tengo la caja de control, el sifón y los cables de comunicación entre la caldera y el elemento de control. Además, viene la documentación donde se incluye el manual de usuario, el manual de instalación y montaje, vienen las características de requerimiento de calidad de agua y las configuraciones de acuerdo al tipo de gas. Estas calderas, como se fabrican obviamente en Europa, pueden trabajar con tres tipos de gas: G20, G25 y en realidad son cuatro: G20, 25, 30 y 31. Nosotros acá tenemos algo más simple, el gas natural G20, no tenemos G25 y tampoco tenemos ni siquiera G30 y G31, porque acá las compañías de gas hacen una mezcla entre propano y butano. Entonces se parece mucho más al G31, pero en realidad es un compuesto. Una de las consideraciones que hay que tener es que esta caldera pesa 147 kilos, como les decía antes, 147 kilos más 17 litros de agua, entonces es un peso no menor. Se requieren dos personas para el montaje o alguna herramienta que pueda elevar, como una traspaleta, alguna grúa, para poder elevar y dejar en posición, ¿ya? El requerimiento para el mantenimiento es un requerimiento mínimo, considerando la gran potencia de la caldera, porque si se fijan, aparte de los 60 centímetros de profundidad, requiero un espacio de 1 metro para el mantenimiento frontal. Todo el acceso al mantenimiento es por la parte frontal y por la parte baja de la caldera. Acá se ven algunas de las características. Como ya les había mencionado, tengo separada una entrada de aire y una evacuación de humos en cada una de las calderas. Y en la parte baja tengo gas surtidor, retorno, sifón y impulsión de agua. Las conexiones, no voy a profundizar mucho en leer cada uno de estos puntos porque hay información que se las voy a hacer llegar, pero lo más importante es que las conexiones son en diámetros de 150 milímetros y, como les decía también, la bomba de recirculación es un elemento periférico que se pone externo a la caldera, no viene incorporada de serie en el interior, sino que se coloca en la parte baja, y eso también permite que se pueda ir modificando la potencia de la bomba en función del requerimiento de la instalación. El sifón también se conecta de manera externa, es decir, no viene en el interior de la caldera, también se coloca en la parte baja de la caldera. Y acá, en los detalles de instalación de humos, se puede ver que tengo la entrada con un filtro, que es un filtro para grandes partículas, en el fondo es más que nada como una malla. Este filtro se puede modificar o incluso se puede perfeccionar, si lo quisiéramos decir así, porque se le puede poner un filtro de cilindro más fino para evitar que se ensucie internamente la caldera por polvo o elementos externos que puedan llegar a la cámara de combustión. Además, eh, existe la posibilidad de poner estos accesorios que ustedes ven acá en la imagen, y yo podría transformar esta caldera de doble conducto, un conducto de aspiración y un conducto de evacuación, en una caldera de un tubo concéntrico, es decir, se sella la parte
de entrada de aire y se utiliza este accesorio para dejar un ducto concéntrico como salida individual. La conexión de gas, G20, G31, lo otro lo saqué para no inducir a error. La parte frontal de la caldera, que es una placa que se desmonta para poder sacar el acceso frontal. Y en la parte baja, en esta imagen se pueden ver algunos elementos que son el sifón y la guía de fijación para poder conectar los elementos electrónicos, ¿ya? Acá en la parte frontal tengo el panel de control, pero en la parte baja yo puedo conectar la caja de control y en esa caja de control se despliegan una serie de regletas donde están muy bien identificadas cuáles accesorios se conectan ahí, la bomba, sensor exterior, etcétera, etcétera. Entonces una regleta que está muy bien indicada y ordenada para poder hacer la conexión eléctrica y de control de este sistema, como se ve acá. Viene, los cables de conexión están cada uno de ellos identificados y se van indicando en el proceso de instalación dónde se instala cada uno de estos elementos. De la electrónica, como les decía al principio, esta caldera puede utilizar un sistema de control que es más sofisticado, que se denomina Dematic Evolution, y el otro más simple se llama INI-Control. Es decir, el fabricante pone a disposición dos tipos de control, uno básico para poder hacer una configuración bastante simple, y uno mucho más avanzado. ¿Para qué? Para que este control no sea solamente el control de la caldera, sea la centralita de control del sistema de calefacción, donde yo puedo ajustar curvas climáticas, conectar sistemas de bajo control, alto y media temperatura y baja temperatura, producción de agua caliente sanitaria, calentamiento de agua de piscina, etcétera, etcétera. Bueno, el cable de alimentación, la caldera trabaja con 200 volts y el cable es de 1,80 m. Y aquí me voy a algunos componentes y accesorios para ir detallando un poco el interior de la caldera. Ya le habías comentado varias veces que esto es fundición de aluminio silicio con la respectiva visualización de llama. Esto no se desarma, el aluminio silicio tiene una ventaja. Como el aluminio es mejor conductor que el acero inoxidable, conductor térmico me refiero, ¿cierto? Entonces es bastante más compacto, de ahí que en solo 147 kilos se obtengan 162 kilowatts, ¿ya? Eh, lo que habría que tener como precaución con estos intercambiadores de aluminio-silicio, que resisten muy bien el agua ácida, es no tener aguas muy alcalinas, es decir, que los valores de base o alcalinidad no sean superiores a 8 o 9. Por eso que dentro de las características técnicas, el fabricante indica cuál es la calidad de agua con la cual debe trabajar la caldera. En la parte baja tengo las conexiones de evacuación de humo, es decir, tengo la impulsión donde se mezcla el combustible comburente, genera la llama a través del quemador, una llama inversa, ¿cierto? Y después sube por la parte baja y se va hacia el exterior. Eh, Acá se ven, por ejemplo, los flanges o bridas de acceso al mantenimiento. Si se fijan, estas bridas se sacan y con una herramienta se puede ir limpiando el interior del intercambiador de calor, ¿ya? Esa herramienta que se ve acá, que se parece mucho a una lima, es una herramienta de limpieza para poder ir sacando los residuos que van quedando producto de la combustión y el agua que ingresa al interior de la cámara de combustión. En el fondo, ese es el principal mantenimiento, mantener limpio el intercambiador de calor. Bueno, ahí se indica que el fabricante indica que ese flange no se debe sacar porque contiene agua.
El quemador es un quemador cilíndrico, muy similar a los otros quemadores, con el respectivo válvula antirretorno, que es la que decía yo, por eso que esta caldera no necesita el shooter. Entonces, si vamos teniendo algo en consideración, la instalación de esta caldera es mucho más sencilla que otros modelos, porque simplifica los elementos periféricos. El ventilador con variador de frecuencia, variación de modulación, ¿cierto? La válvula de gas, y los demás elementos como las sondas, que son sondas NTC, para, por ejemplo, tomar la temperatura de humos, gas, viene también con separadores de aire en la parte interna, purgadores me refiero, y sensor de presión de agua, temperaturas de control, básicamente lo que tiene acá. Se me olvidaba mencionar que acá este ventilador y en la parte baja también hay una tarjeta principal de control, ¿ya? Y está las válvulas, el switch de presión, la válvula, aquí está la tarjeta principal, ¿cierto? Y la interfaz HMI, la interfaz hombre-máquina que permite tener acceso a la parametrización y control de la caldera. También existe la posibilidad de poner este tipo de elemento que es muy similar a un enchufe para poder hacer configuraciones y actualización de software. ¿Ya? Esta caldera se comercializa, por ejemplo, el 2018, y después hacer la mejora de software, también se puede ir incorporar estas mejoras en el sistema de control. Como ya les decía, el INI Control o el Dematic Evolution, que son las dos posibilidades de control que tiene esta caldera. No necesariamente tengo que tener el INI Control en una configuración en cascada. Puedo tener el Dematic Evolution y puedo tener así la redundancia, es decir, la posibilidad de que si es que alguna caldera maestra falla, una esclava que tenga el mismo control podría hacer las veces de maestra. Bueno, el equipamiento de estas calderas incluye, aunque no viene incorporada en el interior, incluye la bomba, en este caso una bomba Grundfos para el modelo 25105, con variador de frecuencia, y de acuerdo a la configuración también el fabricante va a indicar el tamaño necesario del separador hidráulico, ¿ya? Obviamente en función de la potencia. Como les decía, también existe la posibilidad de poner estos accesorios en la parte de humo, es decir, puedo tener filtros o transformar la evacuación doble en una evacuación concéntrica, eh, válvulas reguladoras de gas y los kits de conversión para propano. En este caso, las válvulas reguladoras de gas se utilizan cuando ya generalmente tengo G25, que no es el caso de Chile. Los neutralizadores de condensado, que también son necesarios por la gran cantidad de agua ácida que botan las centrales térmicas. Y acá, en esta imagen, como les comentaba, tengo dos posibilidades de montaje. Cuando se diseña, yo tengo que definir si mi sistema va a estar instalado a muro, donde el peso de las calderas lo va a soportar obviamente la muralla posterior a ellas, y básicamente se aloja en la parte baja el kit de colectores de surtidor, suministro, retorno, gas con todos los accesorios hasta el separador hidráulico, o una instalación que se denomina LV, a diferencia de LW, donde ya, si se fijan, viene incorporado un riel, un marco de fijación para poder sostener el peso de las calderas, pero que va fijo al piso. Es decir, acá el peso no lo está soportando el muro posterior, sino que lo está soportando este marco de fijación. Entonces, esto se define en función de el número de calderas, y el fabricante ya entrega el valor de estos, valor me refiero en dimensiones de
También está la posibilidad de trabajar con diversos tipos de accesorios, sondas de control, medición, sondas de agua caliente sanitaria, sonda exterior, controles multizona para alta, media o baja temperatura y circuitos de calefacción independiente. El bus de comunicación entre la caldera principal y la caldera esclava es básicamente solamente un bus, como se ve acá. Es decir, la primera caldera se conecta a la segunda a la tercera y así sucesivamente. Y también tiene la posibilidad de trabajar a un sistema de BMS. Por último, algunas de las posibilidades de configuración hidráulica. En la configuración más simple se puede ver, por ejemplo, esta caldera individual trabajando directamente hacia un colector de surtidor y un colector de retorno, donde bombas individuales van proporcionando calefacción a baja temperatura, calefacción a alta temperatura y la producción de agua caliente sanitaria. Si se fijan en este esquema, la caldera no requiere un separador hidráulico, porque como les decía, una de las características de esta caldera es que puede trabajar con delta T distinto y no se va a ver afectada. ¿Ya? De hecho acá, si se fijan, ni siquiera hay una bomba de retorno de, de la caldera propiamente tal. Está trabajando con los retornos que van impulsando las distintas bombas circuladoras. Y la caldera trabaja sin ningún tipo de inconveniente. Otra posibilidad que se está dando mucho en Europa es trabajar con la caldera hacia un estanque de acumulación, un depósito inercial, buffer, como quieran llamar, ¿cierto? La caldera trabaja hasta este acumulador de energía, la potencia se transforma en energía y de esta energía saco la misma energía para los distintos circuitos, alta temperatura, fan coils, piso, lo que sea, y además algo que se está utilizando mucho en Europa, que son los preparadores de agua caliente sanitaria semi-instantáneos. En, en otras charlas les he comentado lo que se fabrica en Estados Unidos y que nosotros distribuimos, que es el Smart Plate en distintos formatos, pared simple, pared doble, o también lo que fabrica la PESA, que es el Hydromaster, que es un sistema semi-instantáneo. Entonces, esta caldera, por ser una caldera bastante potente, también se puede trabajar en esa configuración, almacenar energía y de esa energía generar sistemas semi-instantáneos de agua caliente sanitaria. Ya una configuración un poco más clásica para lo que se viene haciendo acá en Chile es la caldera de condensación hacia el separador hidráulico y del separador hidráulico trabajar a los distintos circuitos. Eso tiene que ver mucho con la selección de flujos. También puede ser un sistema trabajando hacia un intercambiador de placas o a un colector directamente, como era el ejemplo anterior, incluso para el calentamiento de piscinas. Ahora, ¿por qué el fabricante muestra tantos diagramas y tantas posibilidades? Porque finalmente lo que está indicando es que la caldera, con su lógica de control, puede gobernar todos estos elementos periféricos con el sistema Dematic Evolution. Y ya acá, por ejemplo, vemos una configuración en cascada con dos calderas que están trabajando hacia un separador hidráulico, y del separador hidráulico estoy abasteciendo distintos flujos para el distinto requerimiento. Lo que se ve en la imagen superior derecha es lo que ya les comentaba antes, que acá el fabricante, incluso si estamos trabajando con dos o más calderas, indica los tamaños recomendados de diámetros de evacuación de humos con las longitudes equivalentes respectivas. Acá veo otro elemento donde se van incorporando algunos accesorios también como desfangadores, separadores de microburbujas y otros elementos que el fabricante también recomienda utilizar dependiendo del diseño que se está tratando de conseguir. Configuración en cascada,
distintos circuitos de calefacción, dobles productores. Y ya para ir finalizando, les muestro cómo quedan imágenes de sala. Estas imágenes son imágenes de Europa, donde se pueden ver las distintas salas. En la lámina que estamos viendo, a la izquierda se ven 2 calderas, a la derecha se ven ya 3 calderas conectadas en cascada. Si se fijan acá, en este caso, están trabajando con ductos individuales. Acá se ve una batería mucho más potente, una batería con mucho más calderas, para un edificio mucho más grande. Esto es en Istambul. Otra imagen donde se puede ver una gran batería de calderas para un complejo habitacional mucho más grande. Y por último, para que vean que no solamente son imágenes de afuera, acá esta imagen la saqué yo, una fotografía. De hecho acá se puede ver el montaje del Máster Europa con 3 calderas de 160 kilowatts. Esta instalación ya está funcionando, aunque el edificio no está entregado, pero sí está funcionando. Ya se hicieron las pruebas, está calentando los 2 cilindros de 2000 litros para esta instalación que eh, se está construyendo la segunda etapa, donde hay 2 centrales térmicas con 6 calderas. En total ya está la primera central térmica funcionando y la segunda en proceso de construcción. Producto de la pandemia se han atrasado un poco las obras, y les puedo comentar que son estas 2 centrales, más 2 centrales que están en ejecución y 3 más que tenemos en carpeta. Ya son 7 centrales que ya están considerando esta tecnología, creo yo, porque en un formato bastante reducido mural se puede obtener una gran potencia térmica. Eso es lo que les tenía preparado como presentación. No sé si hay alguna consulta, Karina, estamos justo a tiempo. Sí, bueno, ya que mencionaste el tema de los proyectos que están implementados, concretamente en Santiago o a nivel país, cuéntanos un poco de los proyectos, dónde están, qué destino tienen estos proyectos, la potencia Este, es un- instalada. este, este es un destino habitacional. Ahí en la imagen se ve el edificio Aligüen. Esto está aquí en Jerónimo Alderete con Avenida La Florida. Toda esta estructura se va a abastecer con 2 centrales térmicas, como decía, que son aproximadamente 960 kilowatts. Eh, Lo otro es que los otros 2 proyectos, no recuerdo en este momento dónde están físicamente, pero sí les puedo mencionar que uno lo está, me está andando algo acá, que uno lo está ejecutando en térmica y el otro lo está ejecutando Budnik, los que son acá en Santiago. Ahí serían los 4. Los otros 3 que están en carpeta es uno en Concepción, uno en, no sé si es Temuco o Valdivia, no recuerdo, y el otro en Santiago. Luis, no, era yo la que te estaba pidiendo que pusiera ahí el video para verte, que no sea tan Ah, fome. disculpa, Ok. se nos Oye, fue. cuéntame algo. Y tú mencionaste durante la exposición, Luis, que ¿Mm? teníamos que considerar el peso que tenían que tener estas calderas. Hemos visto otras soluciones en que se pueden instalar como back to back, con espalda. Aquí se podría hacer para Sí, facilitar la instalación, ¿sí? sí, se puede instalar espalda con espalda. Como mencioné en la presentación, el fabricante especifica 2 tipos de instalación, LV y LW. LW es a muro y el LV, V corta, ¿cierto? En el fondo son unos marcos de fijación que se pueden poner espalda con espalda. Entonces, como la configuración de estas calderas son máximo 8, se pueden conectar 4 y 4 espalda con espalda. Em, claro, porque cuando estamos quizás en un subterráneo no hay problema, pero en una azotea es complicado poder levantar la estructura para aguantar todo el peso. Mm. Ok, cuéntanos, Luis, ventajas comparativas, haciendo un resumen. O sea, ¿por qué debiéramos de elegir de Dietrich y Nowens para los proyectos en comparación al resto de lo que hay en el mercado? Mira, yo creo que 162 kilowatts
en un formato de 3 calderas, como la que está acá, son 486 kilowatts, o sea, son casi 500 kilowatts en solo 3 calderas. Entonces esto permite tener una gran potencia en un volumen bastante reducido de instalación. Segundo, que puedo trabajar con las descargas de humo individuales, por ejemplo, si estamos en la parte alta de un edificio, como en este ejemplo, en la azotea, o también puedo trabajar con un sistema colectivo en la parte baja del edificio y teniendo una evacuación de humo hasta 50 metros. Longitud equivalente, obviamente, son esos 50 metros. Hay que ver la cantidad de accidentes, codos que hay que hacer en la isométrica, pero son 50 metros de longitud equivalente. Segundo, requiere menos elementos en su instalación. No necesita shooter, no necesita un sistema de control externo, por ejemplo, solamente la electrónica de las calderas eh, permite la configuración en cascada. Otro de los puntos, creo yo que a favor, es que es una caldera altamente, o sea, con una alta eficiencia. Ya decía también que una caldera clase 6 MNOX, y creo que es un formato bastante bueno, considerando si se va a trabajar en un sistema que quiera además tener un sistema de monitoreo a distancia como un sistema BMS. Esos podrían ser algunos de los atributos. Perfecto, Luis. Cuéntanos un poco sobre, porque claro, el hecho de que sean como potencias más grandes también te hace ahorrar espacio, ¿no? En la sala de, que no sé si lo mencionaste como atributo, pero estoy pensando desde la arquitectura, porque Sí, claro. los inmobiliarios siempre ponen en valor claro, son espacios que se venden, por más que se vendan como estacionamiento o bodega. Imagínate que con dos calderas tengo 324 kilowatts, que esas dos calderas pueden estar espalda con espalda en un edificio de mediana altura, edificios, por ejemplo, de los que se dan ahí cerca de Providencia, en Ñuñoa, en el barrio Las Flores, en Las Lilas, qué sé yo. Con dos calderas yo podría tener cubierta la producción de agua caliente sanitaria y calefacción, con solo dos equipos. Perfecto. Luis, cuéntanos, y en relación a los precios, como alguien podría pensar que es demasiado más caro que otra tecnología, pero tengo la impresión que no. Acláranos eso, por favor. No, porque hay que tener en claro que yo lo que debo tener en consideración, primero son la relación de kilowatt dólares, ¿cierto? ¿Cuántos kilowatts estoy produciendo y cuántos dólares me cuesta producir esa, esa central térmica? Y después, si bien es cierto, si yo comparo, voy a comparar el ejemplo de las calderas nuestra, que es la más similar, la Baxi 150 con la de Dietrich 160, obviamente esta es un poco más costosa, pero esta también me entrega más potencia térmica, y además debo considerar que dentro de los elementos periféricos, ABS 75, shooter, etcétera, etcétera, son menos, entonces también son menos accesorios que tendría que colocar para configurar mi instalación. Entonces, no sé si es tanto más costoso. Y son tecnologías distintas. Generalmente las calderas de fundición de aluminio silicio, por su materialidad, son un poco más costosas que las calderas de acero inoxidable. Y en términos de garantía, soporte técnico, ¿tienen algún atributo especial o como Al dentro de qué igual que las categoría? calderas, Sí. al igual que las calderas de condensación que nosotros, y los artefactos de condensación que nosotros comercializamos, tienen la garantía de los 5 años para todos estos productos, y con la asesoría y la puesta en marcha gratuita de nuestro soporte técnico. Ujú. Súper. Claro, garantía extendida como la tienen las calderas Baxi, realizando el proceso de Todos inscripción. los, todos los artefactos de condensación los tenemos en esa misma categorización, no solamente las calderas Baxi de pie en formato aluminio silicio, en inox, los calentadores de agua Innovation, eh, las calderas de Dietrich, las calderas Cime condensación, todos están en ese mismo formato. Ok, perfecto. Bueno, Luis, yo creo que cerramos por hoy. Yo personalmente le quiero dar gracias a todos los que nos acompañaron. Los dejo súper invitados a que nos hagan consultas, de que nos pidan la presentación, de que analicemos proyectos juntos. Y bueno, cualquier cosa ya
aquí a Luis también, que ya lo conocen. Luis, cierras tú si quieres. Muchas gracias por la participación. Los que necesiten tener la información le avisan a Karina, el mismo correo donde se inscribieron, y cualquier cosa estamos aquí dispuestos para poder ayudar en cualquier duda o requerimiento que puedan tener. Muchas gracias. Muy bien, que tengan buen día. Hasta luego. Hasta luego.